Hola, ¿qué tal compañeros? Yo les voy a hablar sobre la importancia que tiene la memoria y elegí este tema porque considero que es uno de los más importantes dentro de nuestra vida cotidiana y aparte porque es un tema que me interesa, en especial porque si nos ponemos a pensar un poco, la memoria es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida, porque a no ser de ella, muchas de las experiencias que tenemos en nuestra infancia o a lo largo de nuestra vida no podrían ser recordadas sin el uso de esta memoria. Entonces, antes de seguir sobre esta reflexión y la importancia de la memoria, debemos de repasar en cómo está integrada, o sea, teóricamente la memoria, así como quiénes son los autores que proponen este tipo de esquemas mentales y de propuestas que son de gran utilidad para la psicología. Bueno, empezamos. Una de las teorías más reconocidas es la de Atkinson y Shiffrin. Y lo que dice más o menos es de que la memoria es una capacidad que desarrollamos en la infancia y a lo largo de nuestra vida, que está compuesta por recuerdos. Bueno, estos recuerdos, como sabemos, conforman mucho de nuestra identidad, porque la formación que tiene cada persona es diferente a la que tiene el resto de las personas. Eso quiere decir que las experiencias que tuvimos, por ejemplo, con amistades en el pasado o con nuestros padres, nuestro entorno, determinan la forma en la que vamos a ser cuando seamos adultos a una edad más o menos eh, pues mayor a la que teníamos en ese entonces. Entonces se explica que la memoria a nivel cerebral se encuentra en el hipotálamo y que es resultado de nuevas conexiones entre neuronas. Es decir, cuando nosotros aprendemos algo nuevo, o sea, en el cerebro, las neuronas se unen a forma de que cuando nosotros acudimos a ellos, estas conexiones neuronales se activan y nosotros reflejamos esa experiencia o ese recuerdo en nuestra cabeza. Entonces, como les comentaba, el hipocampo es una parte importante para la memoria y un fenómeno que sucede es de que o sea, recordamos o memorizamos muchas de las cosas que consideramos relevantes, pero esta relevancia no está determinada por nosotros. Es decir, que habrá algunas cosas que recordemos que quizás nos desearíamos borrar, pero que esto no es posible debido a que el cerebro lo almacena automáticamente. Y ahorita voy a explicar más o menos a qué hace referencia esta cuestión del proceso que se tiene que llevar para que una persona memorice algo. Bueno, el proceso es muy sencillo. Son tres procesos por la que tienen que pasar para que obtengamos memoria. El primer proceso es el de codificación, que en pocas palabras es registrar la información mediante sea por estímulos o por la sensación, por la vista o por el oído de ciertas cosas. Un ejemplo podría ser de que para memorizar algo muchas veces no tenemos que verla, sino escucharla. Y viceversa, muchas veces no tenemos que escucharnos, sino ver imágenes, y de eso recordamos ciertas cosas. El segundo de los procesos es el almacenamiento. Esto quiere decir que después de sentir este estímulo ambiental, nosotros tenemos la capacidad de guardar esta información. Regreso a lo que decía sobre las conexiones neuronales, que es la parte en la que esta información se afianza. El tercero de los procesos es el de recuperación. Esto se da a largo plazo y sirve para recordar a lo que estuvimos expuestos. Entonces, en síntesis, mediante estos tres procesos, el de codificación, almacenamiento y recuperación, registramos, guardamos y recuperamos información en determinado tiempo. Bueno, esos autores que les mencioné en un principio establecen que existen dos tipos de memoria, que son la de corto plazo y la de largo plazo. La memoria de corto plazo se refiere a la retención y eventual recuerdo de un aprendizaje durante un periodo que no excede unos cuantos segundos. Y la memoria de largo plazo es la retención y posibilidad del recuerdo que pueden prolongarse durante horas, días, años
o, o aún más, debido a que la información que se recibe se almacena de forma casi permanente. Eso quiere decir que la memoria a corto plazo se refiere, como su nombre lo dice, se limita a recordar ciertas cosas en un periodo aproximado de entre 0 y 20 segundos, y la memoria de largo plazo se tiene un periodo de 20 segundos o sea, hasta lo más que se pueda. Este tipo de memorias está condicionado por tipos de información. Son tres las que se reconocen comúnmente, que es la memoria semántica, que se refiere al contenido del conocimiento general abstracto, que es la información que regularmente nosotros usamos cuando vamos a la escuela. Esto es decir, memorizar conceptos, teorías, definiciones y otro tipo de abstracciones que nuestra mente recuerda a través de este tipo de información. La segunda es la memoria episódica. También se le puede llamar memoria autobiográfica, y pues son los recuerdos que la persona tiene de sí mismo. Esto quiere decir que este tipo de información es la que se percibe, o sea, de primera mano. Lo que quiere decir que este tipo de información todos la tienen inherentemente, porque a lo largo de tu vida, incluso o sea, ahora mismo, todo lo que haces está condicionado por ese tipo de información y tú en determinado tiempo lo vas a recordar. Bueno, la tercera es la memoria procedimental, que se refiere al sistema que no se puede expresar verbalmente, y los ejemplos más comunes son de procedimientos o sea, motores o motrices que no se puede, que se dificulta de explicar, que es un tipo de información que se obtiene a través de la práctica o a través de que alguien te enseña un procedimiento, como por ejemplo, no sé, pelar un coco o algo así. No todos tienen esta capacidad porque quizás no todos hayan estado expuestos a tener que cortar un coco, o sea, abrirlo como comúnmente nosotros lo conocemos. Como vimos en clases, existen otros elementos que conforman el modelo modal, como la memoria sensorial o el repaso elaborativo. Sin embargo, no voy a profundizar en estos porque, como mencioné en un principio, no quiero ser tediosa esta conversación. Entonces, retomo la parte de la reflexión sobre qué tan importante es la memoria para nosotros, o sea, para nuestra vida cotidiana. Y, y repito que considero que es un elemento de suma importancia, porque de la memoria obtenemos muchos de los recuerdos que nosotros tenemos. Y esto, o sea, viéndolo analíticamente, nos define como personas. Es decir, si cada día nos levantáramos como si fuera un día nuevo, como si acabáramos de nacer, la vida común como la conocemos sería demasiado difícil, demasiado complicada, incluso de explicar, porque si se ponen a imaginar, o sea, si se detienen y se ponen a imaginar las implicaciones que tiene que una persona no se acuerde de absolutamente nada, es algo demasiado grave. Entonces ahí radica la importancia de la memoria, porque nos ayuda en nuestro proceso de aprendizaje, porque de esa forma recuperamos, almacenamos, administramos la información, más o menos como si fuéramos una computadora. Incluso en muchos textos hacen esa comparación entre el cerebro humano, las computadoras y la manera en que estos procesan la información. Bueno, en ese sentido, gran parte de esa obtención de memoria, como les comenté, depende de uno mismo. Y es importante porque denota los rasgos particulares de cada persona y nos da identidad como seres humanos y como seres individuales. Sin embargo, esta memoria se enfrenta a ciertas dificultades, como es el olvido. Y así como la memoria, está sustentado por varias teorías. Así, de manera rápida, la primera teoría es la teoría del desuso, que fue propuesta por Ebbinghaus. Otra teoría es la de que la memoria se va distorsionando, y otra de las más conocidas es de la represión de ciertas experiencias indeseables. La teoría del desuso, pues, se entiende
que perdemos la memoria porque dejamos de utilizar ese tipo de información, o sea, dejamos de recurrir a esa información porque la consideramos relevante. De ahí sigue la de la memoria, que la memoria se va distorsionando. Eso se debe a que progresivamente, al no recordarnos, o sea, al no recordar este tipo de acontecimientos establecidos, en la memoria se va modificando con el tiempo. Un ejemplo es cuando dejamos de ver, por ejemplo, una persona por mucho tiempo y cuando nosotros nos la imaginamos nos dificulta, por ejemplo, acordarnos de rasgos específicos, de qué tan largo era su cabello, qué color era, de qué color así era su piel, cómo hablaba o el tono de su voz o cosas por el estilo. Entonces, esa es la teoría en donde dice que la memoria se va distorsionando. La última es de que el nuevo aprendizaje interfiere o reemplaza al antiguo. Eso quiere decir, como les había comentado, la cotidianidad va haciendo que aprendamos cosas nuevas y que olvidemos otras cosas que son viejas. Y en dados casos existe la posibilidad de que nos expongamos a acontecimientos traumantes que hace que nuestra mente sistemáticamente rechace esa idea y nos olvidemos de ella por completo. Incluso vimos algunos ejemplos en la clase de cómo una persona por cuestiones cognitivas, su mente automáticamente rechaza esa idea cuando intenta recordar o cuando se expone a ciertos estímulos. Entonces los consejos que podría dar para que esta memoria prevalezca pues no son tan complicados, son el ser organizado con las cosas, prestar atención o concentrarse en las cosas que merecen o que meritan la concentración, y más nosotros que estamos estudiando, que muchas veces tenemos muchas actividades. Sin embargo, debemos de generarnos un esquema mental, o sea, ordenar nuestras ideas para que de esta forma podamos acordarnos y así desempeñarnos de mejor manera en todas nuestras áreas, ya sea deportiva, social, académica o incluso laboral. Entonces, sobre las recomendaciones que les iba dando es el de la organización, el de intentar ser concentrado en lo que se está haciendo, en canalizar bien nuestra atención hacia ciertas cosas. Hay ciertas cosas que valen la pena prestarles atención, hay ciertas cosas que no. Y el olvido se da justamente por eso, porque es una distracción que nosotros tenemos, que hace que la información, o sea, el proceso que voy a explicar en un principio, no se dé de tal forma que nosotros aprendamos esas experiencias o no asimilemos de buena forma esta información. Dentro de las recomendaciones más conocidas, que incluso podemos ver en internet o en las redes sociales, son las de la meditación, realizar ejercicio, y así de esta forma oxigenamos nuestro cerebro y logramos de que tenga un funcionamiento más o menos correcto. Así como otras como el descansar en sus horas, comer en sus horas y otras por el estilo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Agradezco su atención y hasta luego.